Monseñor Salvatore Cordileone anunció que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, no deberá presentarse a comulgar ni se le dará la comunión en caso de que la solicite en las misas de la Arquidiócesis de San Francisco en California, en los Estados Unidos de Norteamérica, hasta que no se arrepienta y repudie públicamente su apoyo al aborto. Damos inicio. Misionando Católico TV, el canal de la fe. Gracias por estar aquí. Política y Fe. Política y Fe. Antes de continuar, da clic a la campanita y suscríbete a nuestro canal. El arzobispo de San Francisco y Nancy Pelosi se han enfrentado en repetidas ocasiones sobre el tema del aborto. Desde que el Papa emérito Benedicto XVI lo nombró a Cordileone para pastorear la Arquidiócesis de San Francisco en el año del 2012. El arzobispo de San Francisco criticó duramente a Nancy Pelosi después de que ésta citara su fe católica mientras defendía los esfuerzos para permitir la financiación federal de los abortos. En una entrevista en el año 2008, Nancy Pelosi dijo que el hecho de que se le negara la comunión sería un duro golpe para ella, describiéndose ella misma como una comulgante habitual. Las instrucciones de la excomunión del arzobispo de San Francisco solo se aplican dentro de la Arquidiócesis de San Francisco, y esto hay que aclararlo muy bien. Cuando Nancy Pelosi está en Washington, D.C. y en otras diócesis de los Estados Unidos o fuera del país de los Estados Unidos, depende de la postura de los obispos de dichas diócesis o arquidiócesis por consiguiente. En Washington, por ejemplo, podrá comulgar como siempre, debido a que el cardenal Wilton Gregory lo permite. En la carta dirigida a los católicos laicos, el arzobispo de San Francisco explica que emitió la instrucción de acuerdo con el canon 915 del Código de Derecho Canónico, que establece lo siguiente: aquellos que perseveran obstinadamente en un pecado grave, manifiesto, no deben ser admitidos a la Santa Comunión. Después de numerosos intentos de hablar con ella para ayudarla a entender el grave mal que está perpetrando, el escándalo que está causando y el peligro para su propia alma que está arriesgando, he determinado que ha llegado el punto en el que debo hacer una declaración pública de que no será admitida a la Sagrada Comunión, a menos que y hasta que repudie públicamente su apoyo al derecho al aborto y confiese y reciba la absolución por su cooperación con este mal en el sacramento de la penitencia. El arzobispo ha sido muy claro, todo el tiempo, tanto palabras como en acciones, y afirma que el motivo principal es pastoral y que no es nada político. El arzobispo también comunicó de sus repetidos intentos de reunirse con Nancy Pelosi. El arzobispo explica que escribió a la presidenta de la Cámara de Representantes en abril de este año, detallando la posición extrema a la que se ha movido en la cuestión del aborto y explicando el escándalo que está causando y el peligro, sobre todo, para su propia alma. Le pedí que repudiera esta posición, o bien que se abstuviera de referirse a su fe católica en público y recibir la Sagrada Comunión. También le advertí que si se negaba a hacerlo, me vería obligado a hacer un anuncio público de que no sería admitida a la Sagrada Comunión. El arzobispo afirma que no recibió respuesta por parte de Pelosi, pero volvió a ponerse en contacto con Nancy de nuevo, un mes después, cuando ella se describió como una católica devota.
El arzobispo de San Francisco, Monseñor Cordileone, afirma estar convencido de que esta resistencia al consejo pastoral ha durado demasiado tiempo y no hay nada más que pueda hacerse en este momento para ella. El arzobispo de San Francisco dijo estar convencido de que esta resistencia al consejo pastoral ha durado demasiado tiempo y no hay nada más que pueda hacerse en este momento para ayudar a la presidenta a entender la gravedad del mal que está perpetrando su defensa del aborto y el escándalo sobre todo que está causando. Por lo tanto, le envié la mencionada notificación de que no debe ser admitida a la Sagrada Comunión. Pero en este caso en particular, ¿por qué razón solo se le ha negado la comunión a Nancy Pelosi? ¿Qué pasa realmente con el presidente número 46 de los Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden? Recordemos que la Eucaristía es uno de los rituales más sagrados de la Iglesia Católica y algunos obispos que son más conservadores han llamado a negar el sacramento a todos los políticos, ojo, a todos los políticos que apoyan el derecho al aborto. Incluso en el año 2019, un sacerdote de una iglesia católica de Carolina del Sur rechazó la Sagrada Comunión a Biden debido a su postura sobre el aborto. ¿Por qué se le negó la comunión? El padre Robert Murray es el párroco de San Antonio Catholic Church, ubicada en la diócesis de Charleston, Carolina del Sur. Él le negó la comunión a dicho político. Lamentablemente, el domingo pasado tuve que rechazar la Sagrada Comunión al expresidente Joe Biden, dijo el padre Murray en un comunicado. La Sagrada Comunión significa que somos uno con Dios, entre nosotros y con la Iglesia. Nuestras acciones deberían reflejar eso. Cualquier figura pública que defienda el aborto se coloca fuera de la enseñanza de la Iglesia, agregó el sacerdote. Los obispos católicos de Estados Unidos votaron a favor de redactar una guía sobre el sacramento de la Eucaristía para negar la comunión al presidente Joe Biden debido a su apoyo al derecho al aborto. Joe Biden, de 78 años de edad, un católico devoto que asiste a misa al menos una vez a la semana, apoya la histórica decisión de 1973 de la Corte Suprema de los Estados Unidos que afirma el derecho de la mujer a la interrupción del embarazo. Ahora quisiera dar mi opinión personal, porque todo lo anterior fue básicamente información. Yo creo que todos los católicos en general y en particular los políticos no pueden, y ojo lo repito de nuevo, no pueden apoyar leyes en favor del aborto, sean del país que sean, mucho menos darle su voto, y si lo hacen, están objetivamente en pecado público mortal y no pueden ser admitidos en la Sagrada Comunión. Quiero aclarar que con esto no quiero decir que todos los políticos estén excomulgados, ya que la excomunión está prevista en el Código del Derecho Canónico para quienes son cooperadores, ojo, para quienes son cooperadores directos de un aborto realizado. Y aquí, mis hermanos que me están viendo, también entramos usted y su servidor, que somos tan pecadores que el político que vota por el aborto como el médico que lo hace. Y tan pecador es todo aquel hombre y padre que lo permite y provoca que la mujer aborte, que para mí eso es de lo peor. Porque nadie puede privar de la vida a un ser humano inocente. Es un principio que no admite excepciones y que está basado en la dignidad inviolable de todo ser humano, lo que significa que el ser humano es un ser en sí mismo, no un medio para un fin. Como católicos entendemos que exista la tentación de abortar.
Pero esas dificultades no tienen que llevar a sacrificar conscientemente la vida de un ser humano incipiente. Yo estoy convencido de que el Estado debe proteger siempre el derecho a la vida y no puede ponerse por encima del ser humano, que todos nosotros tenemos la obligación de proteger. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Misionando Católico TV, el canal de la fe.